con el compañero Aníbal, pues se pensó en montar una charla que aunque nos parezca lejana, ¿no?, el tema de Latinoamérica y de los procesos políticos y de cambio y de transformación que están sufriendo, están activando algunos países de Latinoamérica, superando posturas neoliberales, pues creemos que es un proceso que se acerca bastante a lo que nos puede pasar aquí o a lo que está pasando, de hecho. Cara él es Aníbal Garzón, muchos lo conocéis, ya he visto que lo habéis saludado, es sociólogo, comunicador, licenciado también en estudios internacionales por la Universidad Autónoma, y básicamente lo interesante también del proyecto es que su experiencia de campo en muchos países de Latinoamérica pues nos va a aportar una visión de primera mano de lo que está sucediendo allí y alejada de los filtros de los medios de comunicación que bueno, ya sabemos cómo están tratando el tema Venezuela, entre otras cosas, que es más polémico, ¿no? Hay otros países que quizá los están tratando con más cariño, aunque están en un mismo proceso de transformación. Bueno, entre otras cosas también colabora en Caos en la Red. Creo que Aníbal ahora nos va a hacer un recorrido bastante completo sobre todos los procesos de cambio y el porqué de la situación aquí en España y el porqué tenemos que mirar hacia Latinoamérica, ¿no? Bueno, nada, eso, agradecer a todos los que habéis hecho el esfuerzo, ¿no?, por venir. Y nada, la idea no es solamente generar aquí un monólogo, sino yo voy a hacer, bueno, pues una presentación, ¿no?, de las experiencias que he podido tener en América Latina y luego, sobre todo, también generar el debate, ¿no? Lo que al final un poco es la idea de dar una visión mucho más colectiva que no individual. Bueno, he hecho como un PowerPoint. La idea no es que simplemente como para generar el guión de la charla, ¿no? No es que vamos a leer, no vamos a hacer aquí una exposición académica ni nada por el estilo. Yo el primer punto que para abrir un poco la exposición es, ya han salido algunas de las preguntas, ¿no?, y eso entonces me ha hecho reflexionar, es ¿para qué interesan los temas de América Latina en Tarrasa? La gente a veces dice, bueno, pues hay que mirar mucho más nuestra casa, que tiene que ver lo que pase fuera. Yo creo que hay muchísimas relaciones lo que pasa en una punta del mundo a otra punta. Es un poco como el efecto mariposa, ¿no?, lo que se acaba llamando, o incluso le podemos llamar este efecto dominó. No es por temas de, como ponemos aquí, ni solidaridad, ni temas de turismo, ni temas de cooperación, ni las ONGs, interculturalidad, integración, y qué bonito queda si hacemos un proyecto. No, estamos yendo mucho más allá. Temas de asistencialismo ya eso lo crearon parte de la Iglesia en su momento, en los años 50 y 60. Yo creo que estamos en un momento diferente del siglo XXI y es el tema de la posibilidad que nos da pensar en global y actuar en lo local. Un ejemplo muy sencillo es por qué pasa lo que pasa a campesinos, jornaleros de Valencia que no pueden vender su fruta por el tema de Rusia. Simplemente un ejemplo más, ¿no?, de todo lo que va pasando. A veces nos olvidamos de la agenda internacional. Yo creo que es mucho más importante de lo que pensamos en nuestra vida cotidiana. El tema es que tenemos llevando un poco un tema de praxis, ¿no?, el tema de cómo podemos enfocar nuestro aprendizaje en nuestra aplicación de la vida cotidiana. Y esto, los asuntos internacionales muchas veces tienen que ver. Yo he puesto 3 puntos que van a ser el eje central de esta charla, debate, exposición, como se quiera etiquetar, ¿no? Primer punto, la globalización no liberal. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, va viajando por América Latina, por diferentes ciudades, incluso gente que a lo mejor ha viajado por otras ciudades africanas o de Asia, constantemente llega un McDonald's, un Zara, un BVA, un Banco Santander. Abro los ojos y yo, ¿qué estoy en Tarrasa o estoy en Buenos Aires? Eso es parte de la política neoliberal. Estamos todos calando en un mismo modelo. Por lo tanto, los asuntos internacionales tienen muchísimo que ver en nuestra política de día a día. Por lo tanto, aprender de procesos de América Latina puede valer en experiencias de cómo podemos aplicar diferentes procesos, luchas en el caso del Estado español, en el caso de Cataluña y en el caso de tu localidad, como es en este caso Tarrasa. Segundo punto,
la ciencia popular. ¿Qué es lo que sucede? La ciencia tiene una connotación ideológica, la ciencia tiene detrás empresas, tiene multinacionales. Yo creo que también tenemos que reflexionar de cómo nosotros podemos analizar y hacer ciencia social, analizar y decir quién es el sujeto de cambio, qué es lo que está pasando con esos indignados, qué ha pasado con el 15M. Todas esas reflexiones nos pueden valer para construir programa político, para analizar nuestra vida cotidiana y no dejarnos influenciar por unas ciencias externas. Y en tercer punto, el tema ya que conocemos de los medios de comunicación. Con la sociedad de la información que sucede actualmente, desde Internet, las grandes corporaciones mediáticas, pues también nos puede valer. El caso, por ejemplo, yo he puesto aquí, se comentaron ejemplos, el tema de la puerca. ¿Por qué ese fenómeno tuvo un cierto impacto en la comunicación y otros programas no? ¿Qué es lo que ha sucedido? Entonces, estos tres ejes nos pueden valer para hacer un análisis de qué vínculo tiene América Latina con nuestra realidad cotidiana. En el caso de la organización neoliberal, hay una frase de Karl Marx, ¿no?, que dice: la historia se repite dos veces. La primera como tragedia, la segunda como farsa. La primera fue América Latina, en su modelo neoliberal que vamos a explicar, y la segunda lo que está sucediendo hoy en día en Europa. O sea que es una frase que justamente no es un libro del siglo XIX que vamos a leer aquí en la biblioteca, no, es un libro que nos puede valer para entender la realidad actual. Vamos a hacer una panorámica para ver lo que podemos aprender de América Latina. El primer punto es el consenso de Washington, compañeros. El consenso de Washington es lo que pasó hace 20 años con la Troika en la Unión Europea. América Latina fue un laboratorio del modelo neoliberal. Por lo tanto, podemos analizar América Latina para conocer qué impactos podemos tener en Europa con ese modelo. ¿Qué es lo que sucedió en América Latina? Muy sencillo. En América Latina, haciendo una puntualidad, con el caso de la crisis del petróleo del 73, cuando se genera la OPEP y aumenta todo el barril del petróleo, hay un momento que se genera como un aumento de dolarización en las economías. ¿Qué sucede? Los jeques árabes envían sus dólares a bancos europeos, envían sus dólares a Estados Unidos. ¿Y qué hay que hacer con esos dólares? Muchos de los gobiernos de dictaduras implementadas por Estados Unidos, que dijeron: bueno, nosotros pedimos esos dólares que tenéis, los dejáis a tipo de interés bajo y nosotros os pedimos un préstamo. ¿Qué sucedió? La guerra de las Malvinas, Argentina contra Inglaterra, préstamos bancarios por Estados Unidos y por la Unión Europea. El modelo de Pinochet, que fue justamente ya la prueba piloto del modelo neoliberal en contra de un gobierno elegido democráticamente como es Allende, una experiencia que también nos puede dar para aprender qué es lo que puede hacer cierta clase social, o lo que se ha puesto el concepto de moda, cierta casta, cuando no acepta un proceso democrático popular como pasó en Chile. Lo mismo, créditos para el gobierno de Pinochet. Brasil, lo mismo. Todos los modelos títeres, derechoides, dictaduras militares cogieron esos créditos. ¿Qué sucede? Esos gobiernos se endeudaron y entra el señor Reagan y Margaret Thatcher, que luego vamos a ver una foto muy bonita de ellos dos. Entran los dos y deciden: bueno, creemos que se está generando una inflación, vamos a aumentar el tipo de interés del dólar. Y aumentan el tipo de interés del dólar. ¿Qué pasó con los países de América Latina? Su deuda se multiplicó por 10, 20, 30, 40. Estado fallido declarado por México para Estados Unidos. Bueno, compañeros, como no me podéis pagar la deuda, nosotros os vamos a decir lo que tenéis que hacer. Receta neoliberal. Y eso fue el consenso de Washington. Se reúnen en Washington Fondo Monetario Internacional, Casa Blanca, el Banco Mundial, y deciden qué políticas económicas tiene que hacer Chile, Argentina, Colombia, El Salvador. ¿Eso son democracias? No, eso es injerencia económica. Y eso es lo que sucedió en América Latina en su momento. ¿Qué pasó luego? Los impactos se empezaron a conocer en los años 90. Gobiernos como Fujimori, ¿no?, y su política neoliberal extrema. Gobiernos como el señor Menem, qué bonito el señor Menem con el toque que le dio del corralito, que tenía en Suiza sus fondos, como el señor Puyol los tiene por allí perdidos también, pero sabe dónde están tranquilamente para consumirlo.
Todo ese modelo no es nuevo, compañero. Lo que está pasando aquí en Europa ya se ha repetido hace 20 años. Podemos analizar la situación. ¿Qué es lo que pasa? Que América Latina, con sus gobiernos neoliberales, como veremos, empiezan a generarse ciertas resistencias. ¿Qué es lo que pasa en Europa? El proceso es muy similar. Dicen que hay una crisis subprime en Estados Unidos, llega el 2008 y de repente dice, bueno, desde la Troika, igual que se hizo el consenso de Washington, desde la Troika, Europa decide lo que tenemos que hacer nosotros. Sin decidir al pueblo y que el pueblo vote. Europa decide, se juntan los grandes organismos, los grandes financieros y recortes económicos. Exactamente la historia se repite. ¿Qué es lo que pasa a partir de ahí? Que el sistema mundo también se está reestructurando, el sistema mundo. Ahora, el Estado español no es un Estado soberano, el Estado español acaba siendo un Estado dependiente. ¿Dependiente de qué? Dependiente del motor de la Unión Europea, Alemania. ¿Cómo se nota la visita del otro día de Merkel en Santiago, comiendo un buen pescado para decirle, señor Rajoy, haga esto, esto y esto, y señor Rajoy cumpliendo? Eso no es soberanía popular, porque no se están consultando que los alemanes decidan nuestro destino. Entonces, todo ese proceso de esa crisis económica acaba generando lo que es la teoría de la dependencia, muy sencillo. Las grandes potencias van a dominar a las pequeñas potencias, y las grandes potencias te dicen lo que tienen que hacer las pequeñas potencias, los pequeños países. O sea, ese es el sistema mundo, y eso es lo que nos repercute en nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, esas experiencias de América Latina que se aplicó 20 años antes, vamos a analizar qué procesos se llevaron en América Latina. Con esa crisis económica, ¿qué es lo que se hizo en América Latina? ¿Qué gobiernos populares han crecido en América Latina? ¿Qué sujetos revolucionarios? ¿Sujetos de cambio? ¿Qué es lo que está pasando allí? América Latina actualmente es el continente con más movido de cambio social. Países como Bolivia, Venezuela, Ecuador, con el debate que tenemos que tener, que los medios de comunicación nos están engañando constantemente. Por lo tanto, tenemos que analizar la situación de lo que pasó allí y lo que pasó aquí. Se puede hacer totalmente una metodología comparativa. Consenso de Washington y Troika. Las mínimas estrategias, la receta neoliberal. En su momento, en los 80, ahí tenemos a la señora Margaret Thatcher, dama de hierro, con el señor Reagan, abrazaditos, y decir, no, aumentamos el tipo de interés, destruimos economías, implementamos el modelo liberal, lo que habíamos dicho antes. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Reducción del gasto fiscal, reducción de servicios públicos, apertura económica comercial y los tratados de libre comercio, privatización de las empresas, reducción de impuestos a rentas a las empresas grandes, reducción de impuestos, el pequeño que pague pero el grande no, inversión transnacional. Eso fue una estrategia imperialista. Y es una estrategia que hoy en día se está diciendo lo mismo. Lo que pasa es que América Latina no tiene una estructura propia. Y la Unión Europea sí, estamos dentro de la Unión Europea. La Unión Europea tiene estrategias imperialistas desde dentro también. Y eso hay que analizarlo. ¿Cómo se le llama a los países del sur? Nos llaman cerdos, nos llaman pigs en inglés. Portugal, Irlanda, España y Grecia. Los pigs. Lo que estamos colonizando actualmente. O sea que la situación es la misma con los imperios, de cómo se está reestructurando y cómo eso nos perjudica a nosotros. Consecuencias, se agrava la enfermedad. Si tú tienes la receta neoliberal, ¿qué modelo neoliberal? Solamente en la experiencia, que luego vamos a comentar, puede ser, entre muchas comillas, no que funciona, sino que no hay ciertas resistencias al modelo neoliberal, tantas resistencias como en otros países. Como puede ser el modelo de Chile, que lo vamos a comentar, pero hay una dictadura de sangre, de muertes, de torturas, y el miedo también muchas veces hace silencio. Eso fue... Se agrava la enfermedad, ¿qué es lo que sucede? Y esos son indicadores, no son indicadores que nos inventamos, son indicadores internacionales, indicadores del PNUD, hay indicadores de la CEPAL, que la CEPAL es el organismo que mira la economía latinoamericana, que está vinculado con la ONU. Aumento de desigualdad y pobreza, reducción del empleo y sobre todo pérdida del estado del bienestar. Consenso de Washington, pérdida del estado del bienestar. Argentina, ese modelo, el peronismo que venimos de aquí, de Europa, somos la Europa latinoamericana, una clase media construida que en otros países no estaba, y esa clase media con su Ray-Ban manifestándose en su momento. ¿Dónde está esa clase media? Esa clase media ha desaparecido. América Latina desapareció su clase media. ¿Dónde está nuestra clase media? Si lo llamamos de esa manera, que también hay que poner un debate de las connotaciones. ¿Dónde está la clase media?
reducir mucho. No tiene trabajo, no tiene vivienda, no tiene salud. Eso se está dando una pérdida y es justamente la repetición de la historia, como decía Marx. Lo que pasa es que, como hemos comentado, una como tragedia y otra como farsa. La de la tragedia, ahí está la tragedia que se ve en América Latina, que a lo mejor no ha llegado a ese nivel todavía en Europa, no ha llegado a ese nivel. Bolivia, esa resistencia de las clases populares. Guerra del Gas 2003. Mueren 65 personas reprimidas por el gobierno boliviano. Eso pasa en Cuba y lo tenemos, hasta ahora lo tenemos todos los días, pero pasó con Sánchez de Lozada, un títere que hablaba en inglés a Bolivia, a los indígenas que hablaban inglés, y bueno, no pasaba nada. La guerra del agua, 60 y pico muertos. ¿Por qué? Porque el pueblo se levantó. ¿Contra qué se levantó el pueblo? Por la nacionalización de los hidrocarburos. Esos hidrocarburos multinacionales en Bolivia que irían a exportar mediante Chile hidrocarburos a Estados Unidos, sacándose el gobierno solamente un 15% del beneficio. Eso no es soberanía, eso es imperialismo. Se manifiesta el pueblo boliviano y hay 60 y pico muertos, más no sé cuántos heridos y desaparecidos. Guerra de gas. Venezuela, Caracas, 3.000 y pico de muertos. Este señor, Carlos Andrés Pérez, el presidente, miembro de la supuesta Internacional Socialista, que de socialista creo que, claro, que poco tendría porque metió medidas neoliberales, o sea que de socialista no sería, esa contradicción. Amigo de Felipe González, implementa el Caracazo, ¿cuánto? 3.000 y pico de muertos. Argentina, el Corralito, robo de dinero, muertos y represión. Brasil, el MST, brasileños sin poder tener el derecho a sus tierras, represión constantemente, de ahí se creó Vía Campesina y el Movimiento Sin Tierra en lucha. México, lo mismo, lo que pasa que una lucha a lo mejor más localizada en Chiapas. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que decía que no al Tratado de Libre Comercio, se aprobó el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, y 5, 6, 7 días después, recuerdo, salta. Y la lucha indígena, el excluido, el explotado, el que los recursos suyos se los llevan agentes internacionales, sin ningún beneficio para el pueblo. Ecuador, rebelión de los forajidos, igual, lo mismo, la CONAIE, Comunidad Nacional de Indígenas, salieron a luchar en contra del modelo neoliberal. ¿Qué es lo que tenemos así? Crisis económica, mediante el modelo neoliberal. Crisis económica, bueno, claro, para 4 no, pero para el pueblo sí. Eso acaba acentuando una crisis social, porque la privatización de los servicios acaba generando hasta desestructuración familiar, acaba generando problemas de trabajo, vivienda, agua, etcétera, etcétera, mil. ¿Y qué llevó todo ese modelo neoliberal? A una crisis política en los modelos de América Latina. ¿Nosotros en qué situación estamos? Ese es el debate que habría que analizar. Pero eso de crisis económica por modelo neoliberal, aumento de desigualdad, como hemos visto, recursos que se van a manos extranjeras, movimientos sociales, represión dura, como se vio en esos momentos, vinculados a esos gobiernos con Estados Unidos, a crisis política. ¿Quién es el sujeto de cambio de todo esto? Aquí es el debate que hay. Hay un debate sobre si ya no es el sujeto tradicional, la clase asalariada, lo típico, ¿no?, de la teoría del marxismo, incluso la teoría de Mariátegui, que aplicó el marxismo justamente en la realidad de Latinoamérica. ¿Cuál es, en ese caso, el sujeto tradicional que puede ser el pilón que puede llevar la marcha, que puede llevar el frente, ¿no?, para hacer esa batalla? ¿La clase asalariada sindical? Yo creo que no, compañeros. ¿Por qué? La clase asalariada en América Latina era una clase que llevó aburguesándose, si decimos el término, que ya lo dijo también Marx en su momento, ¿no?, en el Capital. Esa clase, ¿por qué? Porque si aumentan los excluidos, y ese fenómeno, tenemos en cuenta, lo tenemos que reflexionar si también está pasando en el Estado español, aumentan los excluidos en América Latina. Niños que no pueden ir a la escuela, sin agua. En Argentina había desnutridos. Esa gente son los excluidos socialmente. Esa gente son los que crearon los movimientos sociales, indígenas,
La gente de Caracas fue la que hizo el Caracazo, la gente que estaba en los barrios populares, no es la gente asalariada que trabajaba en una empresa. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta de cuál es el sujeto, porque es, bueno, yo, típica conversación que he tenido con gente y aquí desde que llegué. Bueno, yo al menos tengo trabajo, yo al menos me puedo ir a salvo de vacaciones, yo al menos puedo salir al cine. Ese es el sujeto de cambio. A lo mejor hay una cierta comodidad de ese sujeto. Tenemos que ver quién es el sujeto de cambio, que también nos puede hacer reflexionar aquí. En América Latina fueron las clases populares, no fue el tradicional obrero, campesino. ¿Por qué? Porque su plata lo dice, yo tengo plata. Pero la persona que no tiene ni derechos laborales, que sus hijos no van al colegio, esa fue la persona que dijo, o todo o nada. Y actores, movimientos sociales excluidos. Eso es el actor que tenemos que empezar a analizar. Yo no lo puedo definir de quién es el actor. Yo simplemente en América Latina he conocido que los que están son movimientos sociales excluidos. Pero la exclusión es un concepto bastante complejo. En Chile, ¿quién era el excluido? En Chile, el excluido, desde mi punto de vista, era el estudiante que iba a la universidad. Y dices, ¿y por qué? Pues el estudiante de la universidad tenía créditos de 20 años. Me dijo gente que estaba estudiando ciencia política, yo estudié sociología y por lo tanto podemos hacer una comparativa, y tenía un crédito para 20 años. Eso es el que está estudiando en Chile, en la universidad, por eso movimientos estudiantiles. Es un excluido porque tú sales de estudiar en la universidad y mañana tienes que ponerte a trabajar de lo que sea porque tienes un crédito bancario. Eso es explotación laboral, que tú tienes que aceptar esa explotación laboral. Por lo tanto, son movimientos que se han generado en Chile estos 2 años, es decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? El modelo neoliberal nos está excluyendo. En Bolivia hay otro tipo de actor, que era el indígena excluido. En Venezuela era un poco más urbano, igual que en Argentina. O sea que hay que saber las condiciones objetivas que existen en cada país. Por lo tanto, también hay que conocer qué lectura, hay que saber la lectura que tenemos que hacer en nuestra realidad. ¿Cuál fue el cambio? Que yo también comparo con lo que está pasando aquí. En América Latina nacieron movimientos de protesta. Como hemos visto aquí, estos fueron movimientos de protesta por condiciones o por las crisis económicas que decían, entre la clase baja excluida, no tienes educación, no tienes comida, y todo eso que generó el modelo liberal empezó a generar modelos de protesta. Pero ahí hay un salto cualitativo. Cuando un movimiento de protesta pasa a ser un movimiento con propuesta, esa es la diferencia cualitativa. Yo protesto en contra del modelo neoliberal. ¿De acuerdo, compañero? ¿Qué propuesta me traes? Y ahí fue donde se empezaron a generar en América Latina propuestas políticas. ¿De dónde salen esas propuestas políticas? Gente líderes. En Bolivia salió Morales y dijo, no queremos modelo neoliberal. Eso que dice de hidrocarburos, que se lo están llevando los Estados Unidos, nacionalización. Hidrocarburos para nosotros. Y para invertir, educación, habitaje, etcétera, etcétera. Lula, cada uno con su proceso, y críticas tienen todos. Igual, Lula dijo también que no. Chávez dijo que no al modelo neoliberal. Kirchner dijo que no al modelo neoliberal. No querían seguir cumpliendo las directrices del consenso de Washington que se implementaron en el año 89. No queremos más eso. No queremos el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Dónde fue el punto clave que América Latina hizo un cambio cualitativo de protesta con propuesta? Cuando dijo, no queremos el ALCA. El ALCA en el 2005 quería hacer un tratado de libre comercio en todas las Américas. ¿Cómo puede competir El Salvador con la economía norteamericana? No puede competir El Salvador con la economía norteamericana. Entonces dijo, no hay competencia de hermandad, competencia simétrica sí, pero asimétrica no. Y ahí empezaron a construirse propuestas, es decir, no al neoliberalismo, no al consenso de Washington, romper con la relación que hemos comentado de centro y periferia. No queremos ser el patio trasero de Estados Unidos. Y empezaron. Como vamos a comentar también, no es que esté la receta neoliberal construida. También está un cierto pragmatismo, ¿no? ¿Hacia dónde? Por eso, a lo mejor a diferencia de la Guerra Fría, que existía como mucho más un modelo homogéneo en la zona de Europa con la Unión Soviética, en América Latina cada uno está llevando su modelo. Ecuador lleva su propuesta, justamente acaba de firmar un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Bolivia no ha firmado ningún tratado de libre comercio con la Unión Europea, no quiere. Venezuela ha tirado su comercio con Rusia y China. Cada uno tiene su soberanía, tiene su
se juntan, se unen contra el imperialismo, construir conjuntamente los pueblos hermanos de América Latina, que existe esa identidad, no existe la identidad, no es como en Europa. Es una anécdota que yo puse una vez en Facebook y decía con el tema del mundial. Digo, en América Latina sí que existe esa identidad cultural, en Europa no, porque ellos juegan, no sé, Inglaterra contra China y me da igual si gana Inglaterra o no. En América Latina sí que existe un cierto nivel de identidad. Y jugaba a fútbol en el mundial, no sé, Colombia contra Francia, y yo en Chile veía que la gente iba con Colombia. Algo pasa ahí, hay una identidad, hay un pasado común, fueron colonizados, fueron masacradas sus comunidades indígenas. Entonces tienen una historia mucho más común que no los mismos pueblos de América Latina. ¿Qué es lo que pasa en América Latina? Tampoco, aparte de que esos procesos de cambio también hay resistencias. Existe una tipología en América Latina que, bueno, se puede crear como esa tipología de los tres modelos que se han ido creando, diciendo algunos no al neoliberalismo, pero otros yo continúo con el neoliberalismo, o sea que la pugna interna está creada. Revoluciones democráticas populares. Esos son países del ALBA. Los países del ALBA, Venezuela, ese que da tanto miedo a los medios de comunicación. Cada uno puede tener su opinión sin ningún problema, pero el miedo a los medios de comunicación da, y el miedo parece que hablar. Cuando es un país que ha sido elegido democráticamente, luego se puede debatir lo que haga falta, pero sus 15 elecciones ha habido reforma constitucional y se dijo, vamos a votar un referéndum. Aquí hay reforma constitucional, como cuando hubo lo de la ley del 2011 de reducir el gasto público. ¿Alguno de vosotros os consultaron? Entonces, ¿qué vimos? Democracia o dictadura. Parece que los medios nos dicen que tenemos que etiquetar como democracia y como dictadura. Y parece que, rápidamente, una anécdota muy sencilla. Yo hice las prácticas, siempre la cuento, no sé si la habré contado a alguien, pero es que es una anécdota que me chocó. Hice las prácticas en Vila de Cabal sobre ser profesor de secundaria, que no he podido ejercerlo hasta el momento, y creo que no voy a ejercer. Pero, y un niño, le dijimos a los niños, bueno, ¿qué entendéis por democracia o dictadura? Antes de explicar el concepto. Un niño fácilmente dijo, dictadura, eso es Venezuela. Cuando habíamos explicado antes que democracia era ir a votar, ¿no? Democracia era la participación. Entonces yo le dije, perdona, pero el niño tendría 12 años. Digo, perdona, pero si acabamos de definir que democracia es votar, en Venezuela se vota, ¿no? Tú sabes que sí, es verdad. Entonces, ¿por qué lo dices? Ah, no, entonces no es dictadura. Eso es lo que escuchan los medios de comunicación. Lo que le dice su padre. Eso es el problema que hay. Es un problema que existe, que tenemos que romper. Y parece que nos da miedo. Es como en Cuba. Cuba tendrá su modelo y tiene su soberanía. Pero en Cuba tiene indicadores muy importantes que no tiene en ningún lado del mundo, como la desnutrición infantil. Y no lo digo yo, si es que no lo digo yo, estamos utilizando objetividad, por eso tenemos que hacer ciencia popular. Y ahí vienen por organismos internacionales, ningún niño está desnutrido. Y vas a otros sitios de América Latina y me dicen que hay democracia y hay niños desnutridos. Eso ¿cómo lo podemos llamar? Por lo tanto, el etiquetaje lo tenemos que tener muy claro porque la política será pragmática, pero también tenemos lo teórico y tenemos que tener en cuenta en esos procesos qué es lo que vale y qué no. Qué es lo que vale y qué no. Y no hay problema. Parece que a Pablo Iglesias le están atacando constantemente con el tema de Venezuela, con el tema de Cuba, y parece que, pero a ver si tal y... No, que se diga la realidad, que hay informes, que hay lo que sucede, que dan viviendas populares. A mí no me dan vivienda, yo estoy en casa de mis padres, no tengo vivienda. O sea, que las cosas, los logros, tenerlos ahí en cuenta cuando están. Parece que da miedo hablar, ¿no? En algunos aspectos. En Bolivia igual, el cocalero es un narcotraficante, Evo Morales, el indígena. Todo eso es los papeles de los medios de comunicación que luego vamos a comentar. Revoluciones democráticas en el ALBA. Bueno, pues son países que están diciendo que somos neoliberales pero queremos romper con el capitalismo también. El problema es que no es tan fácil hoy en día. En estas revoluciones democráticas no estamos hablando de la Guerra Fría y estamos aquí en proceso de lucha armada. No es tan fácil la situación. Mercosur, un tema de sería como estado de bienestar, Argentina, Brasil, no rompen, no dicen de romper para nada el capitalismo. Y el modelo neoliberal. El modelo neoliberal también, Chile, Perú, Colombia y México. Esos son los tres modelos que están en pugna en América Latina hacia dónde va a ir toda la región, hacia qué modelo. Y eso existe en la actualidad. Mientras que en Europa, nosotros qué, si nos dicen, no, aquí en Europa, pues parece que hay más democracia que en Masur y en la CELAC. Y aquí en Europa se juntan los 25 países, o 27,
Se juntan y deciden todo lo mismo. Luego se irán a comer, pero deciden exactamente lo mismo. No hay ninguna resistencia. En América Latina, muchos crearon la CELAC, crearon UNASUR y el debate está puesto al día a día. Y están diciendo UNASUR, que la crea Chávez, y dicen, no queremos neoliberales. Los neoliberales están ahí en UNASUR. Me gustaría saber si mañana, por ejemplo, Grecia gana Syriza y empieza a hacer unas reformas estructurales, a ver lo que le dice la Unión Europea. O sea que la democracia en Europa me parece que hay poca, y eso, vuelvo a repetir, afecta a nuestra vida cotidiana, muchísimo. Me parece que es peor el PSOE que el PP, por lo menos el PP dice que es de derechas, sin ningún problema, de derecha, y el PSOE de izquierdas. No es ni partido, lo que es eso es, digamos, el concepto de casta o de... al final son 4 partidos, eso es socialista, obrero, vamos, es la sigla de las mentiras, eso es lo que es el PSOE. Comisiones y UGT, que habrá gente que... Conozco gente que está militando comisiones, y hay gente muy combativa, hay gente de base, pero estamos hablando de comisiones. Señor Fidalgo, si cobraba más el señor Fidalgo que el presidente del gobierno, estas estructuras son las que acaban manchando. Estas estructuras, la gente que luchó por comisiones durante el franquismo, gente que dio su vida, y esa es la burocracia que han hecho. Tienen a comisiones de UGT como un engaño, eso es un imaginario social de decir, no, aquí estamos aquí reunidos y tal para negociar. Claro, porque si el gobierno llama a un sindicato y no va a un sindicato, ¿cómo se vería? No, se están imponiendo, les interesa que haya actores, y que haya ONGs, y que haya tal, porque así, no compañeros, esto no somos nosotros los que decidimos, aquí hay un tejido social y entre todos decidimos, consenso, vamos hombre, reforma laboral, va, deciden lo que quieren. En el momento también de decir cuál es el sujeto, es la clase trabajadora institucional, es lo que comentábamos en América Latina. ¿Está pasando lo mismo que en América Latina? Que es el ejemplo que ponía, hay gente que trabaja, no sé, hay gente que será funcionaria. En realidad como concepto es un trabajador, le están explotando como concepto en sí económico. Pero esa gente se va a mover, claro que puede moverse, pero lucha a lo mejor de una manera, lucha de otra. Esa gente es el actor principal, lo que es la clase trabajadora. Yo creo que al final es todo metido en un saco. Indignados, excluidos, empobrecidos, trabajadores explotados, juventud sin futuro. Claro, yo no soy clase trabajadora, no tengo contrato. No soy clase trabajadora. Hipotecados. Entonces, el concepto, igual que en América Latina, ya no podemos estar pensando en estructuras, claro, de los años 60 o 60. El capitalismo es muy listo y sabe cambiar. Entonces, igual, crisis económica, crisis social y crisis política. Pero creo que tenemos que analizar también los barrios en Tarrasa. Pues, clase trabajadora institucional. Yo vivo en Campanillada, como ya lo digo con todo orgullo. Hostia, clase trabajadora institucional. Hay, no sé, habrá seguramente un 30 o 40% de desempleo. Gente que están quitando las casas. Esa gente que está ya lleva 3 años. Esa gente ya acaba siendo un ejército de reserva, ¿no? Se llama ejército de reserva. No está trabajando. Y hay gente que está establecida trabajando que a lo mejor tiene posiciones como, bueno, tengo mi plasma y tengo mi PlayStation. ¿Para qué voy a salir a manifestarme? Entonces, analicemos cómo pasó en América Latina, cuál es nuestro sujeto de cambio. ¿Cómo hay que ir a los barrios periféricos y al centro de Tarrasa? ¿Con quién tenemos que hablar? Tenemos que conversar. Asociación de vecinos, hay mucha gente que tiene mucho trabajo en la asociación de vecinos, y con mucho orgullo. Yo estuve trabajando en la asociación de vecinos, y mucho. Pero también fue una estrategia del mismo sistema de voy a salir a la gente de la asociación de vecinos. La asociación de vecinos no estamos hablando de la asociación de vecinos del año de cuando eran los 70 y 80. La asociación de vecinos también ha sido insertada en el mismo sistema. ¿Es el actor necesario? ¿Podemos trabajar? ¿Podemos no trabajar? ¿Con quién? Yo son preguntas que me hago, simplemente, de qué actor es en realidad que está ahora mismo como indignado, excluido, empobrecido, clase trabajadora que también está en el proceso. ¿Quién son? Y como tercer punto, como último punto, el tema de los medios de comunicación. El tema de los medios de comunicación, otra cosa que también tuvo su impacto en América Latina, que yo creo que tenemos que analizar para también saber que ya se han hecho estrategias de cómo valen también. Queríamos con este persona montar una charla que aunque nos parezca político y de cambio y de transformación que están sufriendo, superando posturas neoliberales,
pues puede pasar aquí o a lo que está pasando, de hecho. Cara él es Aníbal Garzón, comunicador, licenciado también. Y básicamente lo interesante también del proyecto es que su experiencia de campo nos va a aportar una visión de primera mano, alejada de los filtros de los medios de comunicación que bueno, ya sabemos, más polémicos, ¿no? Hay otros países que quizá los están tratando con más... Bueno, entre otras cosas también colabora en Caos en la Red. Pues se pensó en montar el tema de Latinoamérica y de los procesos políticos. Están activando algunos países en Latinoamérica que se acerca bastante a lo que nos puede pasar aquí. O conocéis, ya he visto que lo habéis saludado, es sociólogo por la Universidad Autónoma, y básicamente en muchos países de Latinoamérica pues nos va a aportar sucediendo allí, y alejada de lo que están tratando el tema Venezuela, entre otras cosas, que es más polémico, ¿no? Están en un mismo proceso de transformación. Bueno, entre lo que Aníbal ahora nos va a hacer un resumen. Queríamos con el compañero Aníbal pues que aunque nos parezca lejana, ¿no?, el tema de la transformación que están sufriendo, están activando algunas posturas neoliberales, pues creemos que es un proceso que de hecho. Cara él es Aníbal Garzón, muchos lo conocéis, ya es comunicador, licenciado también en estudios internacionales por el proyecto es que su experiencia de campo, en una visión de primera mano de lo que está sucediendo en la comunicación que bueno, ya sabemos cómo están tratando que quizá los están tratando con más cariño, aunque están en un mismo proceso. También colabora en Caos en la Red. Creo que Aníbal ahora... Se pensó en montar una charla sobre político y de cambio y de transformación que está en América, superando posturas neoliberales a lo que nos puede pasar aquí o a lo que está pasando, de hecho. Cara él, sociólogo, comunicador, y básicamente lo interesante también del proyecto es de Latinoamérica pues nos va a aportar una visión alejada de los filtros de los medios de comunicación que, entre otras cosas, que es más polémico, ¿no? Hay otros países que quizá de transformación. Bueno, entre otras cosas también colabora en un con el compañero Aníbal pues parezca lejana, ¿no?, el tema de Latinoamérica y de los procesos que están activando algunos países en Latinoamérica, pues creemos que es un proceso que se acerca bastante a lo que... Garzón, muchos lo conocéis, ya he visto que lo habéis saludado, es sociólogo, licenciado también en estudios internacionales por la Universidad Autónoma, ciencia de campo en muchos países de lo que está sucediendo allí, y ya sabemos cómo están tratando el tema Venezuela, entre otras cosas, tratando con más cariño, aunque están en un mismo proceso de transformación. Creo que Aníbal ahora nos va a hacer un resumen. Queríamos con el compañero montar una charla que aunque nos parezca político y de cambio y de transformación que están sufriendo, están superando posturas neoliberales, pues queremos estar aquí o a lo que está pasando, de hecho. Cara él es Aníbal Garzón, comunicador, licenciado también en estudios. Básicamente lo interesante también del proyecto es que su experiencia de campo va a aportar una visión de primera mano de los filtros de los medios de comunicación que bueno, ya sabemos ¿no? Hay otros países que quizá los están tratando con más... Entre otras cosas también colabora en Caos en la Red. Se pensó en montar una de Latinoamérica y de los procesos políticos, llevando a algunos países en Latinoamérica,
que se acerca bastante a lo que nos puede pasar aquí o a lo que he visto que lo habéis saludado, es sociólogo por la Universidad Autónoma, y básicamente lo interesa en muchos países de Latinoamérica, pues nos va a aportar sucediendo allí y alejada de los filtros, tratando el tema Venezuela, entre otras cosas, que es más polémico, ¿no? Un mismo proceso de transformación. Bueno, entre Aníbal ahora nos va a hacer un resumen. Queríamos con el compañero Aníbal pues montar que aunque nos parezca lejana, ¿no?, el tema de Latinoamérica, la transformación que están sufriendo, están activando algunos países neoliberales, pues creemos que es un proceso que se ha hecho. Y cara a él es Aníbal Garzón, muchos lo conocéis, ya he visto que licenciado también en estudios internacionales por la universidad. El proyecto es que su experiencia de campo, de primera mano, de lo que está sucediendo allí, que bueno, ya sabemos cómo están tratando los están tratando con más cariño, aunque están en un mismo proceso. También colabora en Caos en la Red. Creo que Aníbal ahora nos va a... Se pensó en montar una charla de político y de cambio y de transformación que está superando posturas neoliberales, a lo que nos puede pasar aquí o a lo que está pasando, de hecho. Cara a él es sociólogo, comunicador, y básicamente lo interesante también del proyecto es que de Latinoamérica pues nos va a aportar una visión de primera mano, alejada de los filtros de los medios de comunicación, que entre otras cosas que es más polémico, ¿no? Hay otros países que quizá de transformación, bueno, entre otras cosas también colabora en un con el compañero Aníbal pues montar la lejana, ¿no?, el tema de Latinoamérica y de los procesos que están activando algunos países en Latinoamérica. Creemos que es un proceso que se acerca bastante a lo que son, muchos lo conocéis, ya he visto que lo habéis saludado, es sociólogo, también en estudios internacionales por la Universidad Autónoma, de campo, en muchos países de Latinoamérica, de lo que está sucediendo allí, y sabemos cómo están tratando el tema Venezuela, entre otras cosas, que no con más cariño, aunque están en un mismo proceso de transformación. Creo que Aníbal ahora nos va a hacer un resumen. Queríamos con el compañero montar una charla que aunque nos parezca lejana, político y de cambio y de transformación que están sufriendo, están superando posturas neoliberales, pues creemos que es un proceso a lo que está pasando, de hecho. Cara a él es Aníbal Garzón, muchos lo comunicador, licenciado también en estudios. Básicamente lo interesante también del proyecto es que su experiencia de campo aporta una visión de primera mano de lo que de los filtros de los medios de comunicación, que bueno, ya sabemos ¿no? Hay otros países que quizá los están tratando con más cariño. Entre otras cosas también colabora en Caos en la Red. Queríamos se pensó en montar una charla de Latinoamérica y de los procesos políticos y de algunos países de Latinoamérica, que se acerca bastante a lo que nos puede pasar aquí o a lo que está pasando, que lo habéis saludado, es sociólogo, como por la Universidad Autónoma, y básicamente lo interesante en muchos países de Latinoamérica pues nos va a aportar allí y alejada de los filtros de los medios del tema Venezuela, entre otras cosas, que es más polémico, ¿no? Hay otro mismo proceso de transformación. Bueno, entre otras, ahora nos va a hacer un resumen. Queríamos con el compañero Aníbal pues montar que aunque nos parezca lejana, ¿no?, el tema de Latinoamérica y que están sufriendo, están activando algunos países neoliberales,
pues creemos que es un proceso que se acerca bastante a la LSA. Aníbal Garzón, muchos lo conocéis, ya he visto que lo habéis. Licenciado también en Estudios Internacionales por la Universidad Autónoma, que su experiencia de campo en muchos países de primera mano de lo que está sucediendo allí y que bueno, ya sabemos cómo están tratando el tema de los están tratando con más cariño, aunque están en un mismo proceso de ahora en caos en la red. Creo que Aníbal ahora nos va a hacer se pensó en montar una charla político y de cambio y de transformación que están superando posturas neoliberales, a lo que nos puede pasar aquí o a lo que está pasando de hecho. Cara él es el arqueólogo, comunicador, y básicamente lo interesante también del proyecto es que su Latinoamérica pues, nos va a aportar una visión de primera mano, alejada de los filtros de los medios de comunicación que bueno, las cosas que es más polémico, ¿no? Hay otros países que quizá los de transformación. Bueno, entre otras cosas también colabora en Caos en la Red. La compañera Aníbal, pues montarla lejana, ¿no? El tema de Latinoamérica y de los procesos que están activando algunos países de Latinoamérica. Creemos que es un proceso que se acerca bastante a lo que muchos lo conocéis, ya he visto que lo habéis saludado, es sociólogo en Estudios Internacionales por la Universidad Autónoma y en muchos países de Latinoamérica pues, de lo que está sucediendo allí y cómo están tratando el tema Venezuela, entre otras cosas que es más cariño, que están en un mismo proceso de transformación. Creo que Aníbal ahora nos va a hacer un resumen. Queríamos con el compañero Aníbal una charla que aunque nos parezca lejana, ¿no? Y de cambio y de transformación que están sufriendo, están superando posturas neoliberales, pues creemos que es un proceso poco a lo que está pasando de hecho. Cara él es Aníbal Garzón, muchos lo conocen, comunicador, licenciado también en Estudios Internacionales. Lo interesante también del proyecto es que su experiencia de campo, una visión de primera mano de lo que está dentro de los medios de comunicación que bueno, ya sabemos cómo hay otros países que quizá los están tratando con más cariño, aunque entre otras cosas también colabora en Caos en la Red. Se pensó en montar una charla en América y de los procesos políticos y de cambio de los países de Latinoamérica, superando se acerca bastante a lo que nos puede pasar aquí o a lo que está pasando, que lo habéis saludado, es sociólogo, comunicador de la Universidad Autónoma. Y básicamente lo interesante también en muchos países de Latinoamérica pues nos va a aportar allí y alejada de los filtros de los medios de el tema Venezuela, entre otras cosas que es más polémico, ¿no? Hay otros países eso de transformación. Bueno, entre otras cosas nos va a hacer un resumen. Queríamos con el compañero Aníbal pues montarla, que aunque nos parezca lejana, ¿no? El tema de Latinoamérica y de lo que están sufriendo, están activando algunos países latinoamericanos, pues creemos que es un proceso que se acerca bastante a lo que es Aníbal Garzón, muchos lo conocéis, ya he visto que lo habéis saludado. Licenciado también en Estudios Internacionales por la Universidad Autónoma, que su experiencia de campo en muchos países de primera mano de lo que está sucediendo allí y que bueno, ya sabemos cómo están tratando el tema Venezuela, los están tratando con más cariño, aunque están en un mismo proceso de caos en la red. Creo que Aníbal ahora nos va a hacer se pensó en montar una charla que aunque no político y de cambio y de transformación que están sufriendo,
superando posturas neoliberales, a lo que nos puede pasar aquí o a lo que está pasando de hecho. Cara a él es Aníbal, comunicador, y básicamente lo interesante también del proyecto es que su experiencia en América pues, nos va a aportar una visión de primera mano, alejada de los filtros de los medios de comunicación bueno, que es más polémico, ¿no? Hay otros países que quizá los están en formación. Bueno, entre otras cosas también colabora en Caos en la Red. Aníbal, pues montarla se persana, ¿no? El tema de Latinoamérica y de los procesos que están activando algunos países en Latinoamérica. Es un proceso que se acerca bastante a lo que nos puede pasar. Muchos lo conocéis, ya he visto que lo habéis saludado, es sociólogo, internacionales por la Universidad Autónoma y en muchos países de Latinoamérica pues nos va lo que está sucediendo allí y aleja cómo están tratando el tema Venezuela, entre otras cosas, que es más polémico, que está en un mismo proceso de transformación. Bueno, creo que Aníbal ahora nos va a hacer un resumen. Queríamos con el compañero Aníbal pues charla que aunque nos parezca lejana, ¿no? El tema de cambio y de transformación que están sufriendo, están superando posturas neoliberales, pues creemos que es un proceso que está pasando, de hecho. Cara a él es Aníbal Garzón, muchos lo conocéis, comunicador, licenciado también en estudios internacionales. Lo interesante también del proyecto es que su experiencia de campo, una visión de primera mano de lo que está sobre los medios de comunicación que bueno, ya sabemos cómo están otros países que quizá los están tratando con más cariño, aunque están, entre otras cosas también colabora en Caos en la Red. Creo que se pensó en montar una charla de los procesos políticos y de cambio y de transformación en Latinoamérica, superando posturas bastante a lo que nos puede pasar aquí o a lo que está pasando. De hecho, lo habéis saludado, es sociólogo, comunicador, de autónoma, y básicamente lo interesante también del proyecto de los países de Latinoamérica pues nos va a aportar una visión y alejada de los filtros de los medios de comunicación. El tema Venezuela, entre otras cosas, que es más polémico, ¿no? Hay otros países que de transformación. Bueno, entre otras cosas también un resumen. Queríamos con el compañero Aníbal pues montarla, que aunque nos parezca lejana, ¿no? El tema de Latinoamérica y de los procesos que están sufriendo, están activando algunos países en Latinoamérica, pues creemos que es un proceso que se acerca bastante a lo que Aníbal Garzón, muchos lo conocéis, ya he visto que lo habéis saludado, licenciado también en estudios internacionales por la Universidad Autónoma, su experiencia de campo en muchos países de las manos de lo que está sucediendo allí y que bueno, ya sabemos cómo están tratando el tema Venezuela, pues están tratando con más cariño, aunque están en un mismo proceso de la red. Creo que Aníbal ahora nos va a hacer se pensó en montar una charla que aunque nos parezca político y de cambio y de transformación que están sufriendo, superando posturas neoliberales, pues puede pasar aquí o a lo que está pasando, de hecho. Cara a él es Aníbal Garzón, comunicador, licenciado, y básicamente lo interesante también del proyecto es que su experiencia de campo pues nos va a aportar una visión de primera mano, alejada de los filtros de los medios de comunicación que bueno, ya sabéis, más polémicos, ¿no? Hay otros países que quizá los están tratando. Bueno, entre otras cosas también colabora en Caos en la Red. Pues montarla, se pensó, ¿no? El tema de Latinoamérica y de los procesos que están activando algunos países en Latinoamérica,
Por eso que se acerca bastante a lo que nos puede pasar aquí. Lo conocéis, ya he visto que lo habéis saludado, es sociólogo, internacionales por la Universidad Autónoma y básicamente en muchos países de Latinoamérica pues nos va a estar sucediendo allí y alejada de cómo están tratando el tema Venezuela, entre otras cosas, que es más polémico, ¿no? Que está en un mismo proceso de transformación. Bueno, creo que Aníbal ahora nos va a hacer un resumen. Queríamos con el compañero Aníbal pues hablar que aunque nos parezca lejana, ¿no?, el tema del cambio y de transformación que están sufriendo, están activando, operando posturas neoliberales, pues creemos que es un proceso que está pasando. De hecho, cara a él es Aníbal Garzón, muchos lo conocéis, es comunicador, licenciado también en estudios internacionales. También del proyecto es que su experiencia de campo, una visión de primera mano de lo que está sucediendo, de comunicación que bueno, ya sabemos cómo están tratando los países que quizá los están tratando con más cariño, aunque están en un mismo proceso. También colabora en Caos en la Red. Creo que a nivel... Se pensó en montar una charla que es un proceso político y de cambio y de transformación en América, superando posturas neoliberales a lo que nos puede pasar aquí o a lo que está pasando. De hecho, he saludado al sociólogo, comunicador, y básicamente lo interesante también del proyecto de Latinoamérica pues nos va a aportar una visión alejada de los filtros de los medios de comunicación.